Taller Evangelio de Lucas, la preparación para la cruz. Lucas 21 del 37 al 22:13. Durante el día, en la semana de Pascua, Jesús enseñaba en el templo. Las noches las llevaba a cabo en el Monte de los Olivos, un lugar apartado donde los principales sacerdotes y escribas no podrían encontrarlo, ya que buscaban la posibilidad de capturar a Jesús fuera de la multitud. Resulta curioso que los que formaban parte del liderazgo religioso, aquellos que tenían la obligación de acercar a Dios al pueblo, fueran los que más intereses tenían para matar a Jesús. Todo estaba dirigido por Dios. Jesús debía morir el día de los corderos, cuando estos se sacrificaban para la Pascua. Aunque fueron los romanos quienes le crucificaron instigados por los religiosos judíos, fue Jesús quien realmente entregó su vida voluntariamente. Él mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La fiesta de la Pascua era una conmemoración que recordaba el día que el ángel de la muerte pasó de las casas que tenían la sangre del cordero en el dintel de las puertas, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios estaba liberándolos. Tras esta celebración comienza la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. La fiesta apunta a Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha, perfecto, dispuesto para el sacrificio, para limpiar a todos los que en él creen. Cada vez que se celebraba esta cena de Pascua, se estaba recordando que Dios proveería la ofrenda perfecta para quitar el pecado del mundo. Satanás también tenía interés en que Jesús fuera crucificado, porque le odiaba. Algo extraño, ya que esto significaría la derrota y pérdida de su poder sobre la muerte. Que Satanás no quería que Cristo muriera como sacrificio por el pecado y que, por tanto, pudiera deshacer sus obras al rescatar a los pecadores de su dominio, está claro en la reprensión del Señor a Pedro por oponerse a la muerte de Cristo, actuando así como portavoz de Satanás. En Getsemaní, Satanás volvería a tentar a Jesús para que abandonara el plan de Dios en cuanto a su muerte. Satanás utilizó a Judas, entrando en él. Esto pudo pasar porque Judas no había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Sus intereses eran otros muy distintos al de salvar su alma. Que Jesús conocía su corazón era evidente, pero pudo engañar al resto de apóstoles. Esto nos muestra que puede haber personas que dan la impresión de ser cristianos cuando en realidad no lo es así. Judas no sabía dónde iba a celebrar la cena la Pascua con el Señor. Le hubiera sido fácil indicárselo a los principales sacerdotes. En realidad, solo sabía Jesús por su discernimiento. Nuevamente, la omnisciencia del Señor sorprendería a Pedro y Juan, que fueron los enviados a encontrar el sitio donde tendrían que preparar la cena. Pedro y Juan no tendrían problema para encontrar el hombre que llevaba un cántaro de agua. Esta actividad era propia de las mujeres, así que no habría muchos hombres haciendo esto. La pregunta que surge es cómo Jesús y los 12 pudieron haber comido la cena de Pascua el jueves por la noche, cuando los corderos de Pascua se sacrificaban el viernes. Está claro que muchas personas realizarían la Pascua el viernes, según se refleja en el texto de Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan 18:28. El desafío es explicar cómo Jesús y los discípulos pudieron haber comido la cena de Pascua el jueves por la noche si los líderes judíos aún no la habían comido la mañana del viernes. La respuesta está en entender que los judíos tenían 2 métodos diferentes para contar los días. Las fuentes antiguas judías sugieren que los judíos del norte de Israel, inclusive Galilea, de donde eran oriundos Jesús y la mayoría de los 12, contaban los días de salida de sol a salida de sol. Al parecer, la mayoría de los fariseos también usaban este método. Por otra parte, los judíos de la región sur contaban los días de ocaso a ocaso. Esto incluiría a los saduceos, quienes vivían por necesidad en los alrededores de Jerusalén, por su relación con el templo. Sin duda, aunque a veces es confuso, el método dual de contar los días habría tenido beneficios prácticos en la Pascua, pues permitía celebrar la fiesta en 2 días consecutivos. Eso habría facilitado las condiciones de la Jerusalén abarrotada
especialmente en el templo, donde se tendría que matarse todos los corderos el mismo día. Así, no hay contradicción entre Juan y los sinópticos. Como Jesús y los 12 eran galileos, habrían considerado que el día de Pascua era desde la salida del sol del jueves hasta la salida del sol del viernes. Habrían comido su cena de Pascua el jueves en la noche. Sin embargo, los líderes judíos, los saduceos, la habrían tenido desde el ocaso del jueves hasta el ocaso del viernes. Habrían comido su cena de Pascua el viernes por la noche. Los apóstoles encontraron, como Jesús los indicó, el sitio preparado para la cena. Todo estaba dispuesto por Dios. Aunque fueron muchos los que participaron en la muerte de Jesucristo, los dirigentes judíos que en apariencia eran devotos, pero en realidad eran hipócritas que rechazaron al Mesías y manipularon a los romanos para que lo ejecutaran, las multitudes volubles que con gran entusiasmo lo recibieron como el Mesías en la entrada triunfal, pero que después se volvieron contra él y pidieron a gritos su sangre, Judas, quien después de ser discipulado por Jesús durante 2 años, se convirtió en un traidor y lo traicionó. Satanás, el ser malvado y supremamente siniestro que provocó la deserción y la traición de Judas. Pilatos, el cobarde gobernante que deshonró la orgullosa tradición de justicia romana al sentenciar a muerte a un hombre a quien en varias ocasiones declaró inocente. Pero, en última instancia, Jesús fue a la cruz porque ese era el determinado conocimiento de Dios para hacer cuanto su mano y su consejo había antes determinado que sucedería.